Señor, por saber que tu ángel ha estado acampando alrededor nuestro, Señor, y nos ha guardado, bendito Rey, sabiendo, Padre Celestial, que también va a permanecer porque tiene ese ministerio de cuidarnos, de protegernos, de librarnos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes para no salirnos de tu palabra, para que el ángel pueda cumplir su cometido, Padre Celestial. Te pedimos, Padre amado, que en tu amor infinito, en tu misericordia, tú puedas estar velando, Dios divino, en aquellas casas, Señor amado, donde la necesidad, Señor amado, se hace más patente, Dios del cielo, en lo espiritual, Señor, y también en lo material, Padre Celestial. Por eso rogamos, Señor, que tú puedas estar obrando, Señor. Mira aquellos hermanos, Señor amado, que avergonzados no quieren retornar, Padre Celestial. Quita toda vergüenza, Señor, porque tú nos recibiste la primera vez con todos nuestros pecados, Señor amado, y no hubo vergüenza. Que el enemigo no acuse para que no los aparte, Señor, sino que por el contrario, tu Espíritu Santo, Señor amado, pueda estar dando ese convencimiento que tú perdonas, Señor amado, que tú no nos mientes. Cuando nos hablas del perdón es porque realmente quieres perdonarnos, Señor amado. Cuando tú nos haces la invitación, venid luego y estemos a cuenta, Señor amado, lo único que tenemos que traer delante de tu presencia es arrepentimiento, porque el perdón es lo que tú nos darás, Padre Celestial. Por eso, Señor mío, en esta hora pedimos, Señor, que nuestro entendimiento sea abierto para comprender la palabra que vamos a estar trayendo, sabiendo, Señor, que como dice el profeta Isaías, Señor amado, va a ser prosperada en aquellos para quien tú la has enviado, Señor mío, para quien tú la envíes, y también queremos que sea enviada para nosotros, Padre Celestial. Te lo pedimos, Señor, en los méritos de tu amado y bendito Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, Señor amado. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, que vive y reina para siempre. Bien, hermanos queridos, le damos gracias al Señor por la oración del pastor Osvaldo, y allí cada uno y en su hogar podrá meditar en dicha oración. Para gloria del Señor. Recuerde, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, la venida del Señor. Sí, estaba pensando. No, ya que había costado trabajo hacerlo. Claro, hay que lucirlo. Sí. Se lee bien, ¿no es cierto?
Bien, hermanos queridos, ahora sí, vamos a ir a la palabra del Señor. Si lo han encontrado en su hogar, le vamos a dar lectura a la palabra de Dios y lo hacemos bajo y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Amén. Amén. Vemos, hermanos queridos, que esto es de gran aliento y una exhortación de ánimo, no una exhortación de reto, sino de animar a las personas, y esto es a los que están en la iglesia, en donde Pablo no quiere que estemos durmiendo como las demás personas, y al dormir, claro, no perciben nada de lo que es la realidad, están en un sueño. Allí Pablo les hace ver de cómo los que ya han muerto están durmiendo en realidad con el Señor. O sea, la muerte física, duermen en realidad en el Señor. Dice, no tengan ustedes una aflicción grande, una preocupación grande como los que no tienen esperanza. Y el versículo 14 lo aclara. Pablo dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, esa es la esperanza que también nosotros tenemos. ¿Que vamos a morir? Sí, no sabemos qué día, no sabemos la hora, no sabemos el año, pero lo que Pablo quiere hacer ver, si morimos, tenemos que creer que también resucitamos. Ahora, si vivimos y el Señor viene, bueno, va a resucitar a los que duermen en Él, y nosotros los que vivimos seremos arrebatados con ellos para estar en el aire, para estar siempre con el Señor. Una esperanza hermosa, hermanos queridos, para todos los que tenemos un familiar, un ser querido que ya duerme en el Señor. A la verdad dice, descansaron de sus trabajos, pero su obra con ellos sigue. Si no hubiera esperanza de vida, ¿a qué decir esa palabra? Y aquí vemos, hermano querido, que Pablo dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo escriba, porque vosotros sabéis perfectamente. Ellos sabían y nosotros tenemos que saber de igual manera que lo saben ellos. Dice, pero vosotros sabéis perfectamente
que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, no sobre nosotros. Esa es la parte linda, hermanos queridos, que cuando Pablo lo habla esto de la venida del Señor Jesús, que cuando se pronuncia paz y seguridad, sobre ellos viene la destrucción repentina, no sobre nosotros. Eso es lo que nos libra el Señor. Por eso en Apocalipsis también cuando le habla a las iglesias, después no se nombra la iglesia dentro de lo que es el plano del capítulo 4 en adelante, y de lo que iba a acontecer también aquí en la tierra. Por eso muchas de las Biblias en vez de Apocalipsis sale revelación, porque es como comienza la revelación que Dios da a Jesucristo. Entonces allí podemos ver, hermanos queridos, de cómo la iglesia, el Señor la toma para Él, para que no le acontezca esto que se avecina y que está muy, muy cerca. El Señor, cuando especificó con respecto a la venida de Él las cosas que iban a acontecer, como guerras, rumores de guerra, hambre, peste y terremoto en diferentes lugares, dice: es necesario que esto acontezca, pero todavía no es el fin. El Señor hace pautas mediante las acciones que suceden aquí en la tierra, para que nosotros podamos velar, como aquí decía Pablo, de no dormir, de no descansar, de no estar en sueño, de no mirar lo que sucede aquí en la tierra como objetivo de permanecer en la tierra, si sube, si baja el dólar o no, si podemos construir, gloria a Dios, pero si no podemos construir, gloria a Dios, de igual manera. Nuestros ánimos no pueden desmayar por lo que no podemos lograr como objetivo. De hecho, una de las adversidades que se nos puso es la acción de lo que nosotros pedíamos con respecto a la pastora Loretti. Cuando el pastor Osvaldo me hace ver, nuestra petición, Gerardito, era una y la voluntad del Señor era otra. Saber acatar la voluntad del Señor y depender de ella es lo mejor, hermanos queridos. Como he expresado, yo antes de tener el sueldo de fábrica, al ser soltero y tener el auto, decía: tío, vamos a viajar, si Dios quiere, el fin de semana, pongámoslo en oración. Yo digo: ¿para qué ponerlo en oración? Si yo agarro el auto, tengo plata, cargo nafta y voy para allá, si el auto anda bien, era 0 kilómetros. Hermanos queridos, cuando llego el arreglo con la fábrica y hoy me encuentro en la situación que me encuentro, le agradezco muchísimo al Señor, porque no sabía depender en su totalidad de Él. Acá Pablo expresa exactamente lo mismo: no duerman, en absolutamente nada duerman de lo que respecta a lo espiritual. Y yo en esa parte dormía, y mucho dormía. No me daba cuenta, hermanos queridos, de que la voluntad del Señor podría haber sido en contra de la mía y tenía un accidente en la ruta o lo que fuera que hubiera sucedido si no estaba en la voluntad del Señor. Y puedo ver, hermanos queridos, y ahora comprobar que lo mejor es la oración y depender de esa divina voluntad del Señor, que es la que nos ayuda a nosotros a seguir adelante y no remar en contramarea, sino por donde nos lleva el viento. Y aquí, de igual manera, Pablo dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Esta es la parte linda, hermanos queridos, que tenemos que estar velando constantemente, dependiendo de los acontecimientos. Y la forma de velar no es no dormir como el cuerpo realmente lo necesita, sino de estar atento a todos los acontecimientos y así esperar al Señor Jesucristo en oración, velando en su palabra, cantando alabanzas y permanecer así contentos y alegres en el Señor. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la tiniebla ni de la noche. Tenemos que ser sobrios. Y me voy al versículo 8 para culminar, para darle lugar al pastor Osvaldo, que también haga el desarrollo de esta hermosa palabra y poder así gozarnos de lo que el Señor también a él le ha brindado. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor,
y con la esperanza de salvación como yelmo. Es como parte de la armadura, hermanos queridos de Dios, así que allí permanezcamos vestidos de esa manera para que siempre tengamos esa esperanza en el Señor, la fe y el amor estén en nuestros vestidos para poder lucir lo que al Señor también nos ha llamado. A mi Dios que vive sea la gloria y la honra, y ahora le damos lugar al pastor Osvaldo. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Y bien, como decía el pastor Gerardito, hermanos, aquí el Señor nos arenga, nos estimula para que nuestra confianza pueda estar puesta en el Señor, pero que a su vez nos sirva a cada uno de nosotros para evitarnos por allí esos bajones, esos desánimos. Habla el Señor y nos hace ver mediante esta linda exhortación lo que sucede, porque habla en general, dice el verso 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Acá nosotros tenemos que ver que está hablando de los que duermen, de las personas que físicamente han muerto, todos, no solamente los creyentes, todos. Incluso también duermen los que no creyeron en el Señor. También está hablando hacia ellos, por eso es que en todo el desarrollo del tema habla y el antagonismo que hay entre los que hemos creído en el Señor contra los que no han creído en el Señor. Entonces todo el desarrollo de la lectura es un antagonismo entre el creyente, el que aceptó al Señor Jesús, y el que no tuvo la oportunidad porque rechazó. Nadie que parte de aquí, de esta tierra, partió sin tener la oportunidad. Tuvieron todos los que partieron, como todos los que van a partir, tienen la oportunidad de aceptar al Señor. Aquí, cuando habla la primera parte, que dice, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen, es en general. Y después empieza a desglosar el apóstol, dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces vemos que el apóstol está tratando también con los otros muertos que no tienen esperanza porque rechazaron la oportunidad de creer en el Señor. Dice la palabra del Señor que los que hemos creído que Jesús murió y resucitó, así también como el Señor levantó a Dios de la tumba, así el mismo Dios que levantó al Señor dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron con él. O sea que todo aquel que es amigo del Señor Jesús, el Padre le va a resucitar. El Señor Jesús en esto fue claro. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. No por declararme amigo del Señor Jesús, yo soy amigo de Él. Él me pone la condición. Para ser amigo del Señor, tengo que cumplir la condición. Y la condición es hacer lo que Él me manda. ¿Y qué beneficio tengo? El beneficio de que cuando yo tenga que partir de esta tierra, el Señor se va a encargar, Dios el Padre se va a encargar de levantarme juntamente. Dice en el verso 15, hermano, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Qué privilegio que el Señor tiene con aquellos que han partido, hermano. Qué privilegio. Nosotros estamos vivos, pero si el Señor viene, el privilegio lo tienen los que ya partieron. Y qué gozo, qué alegría nos va a dar a nosotros al estar vivos y ver que ellos van primero, ellos van delante. Ese es un gozo para nosotros, el saber que no es que el Señor se olvidó de ellos, nos da hasta esa alegría vamos a poder tener si nosotros estamos en ese momento en vida. Y si no, los que estén en vida en ese momento se gozarán cuando vean a sus seres queridos, glorificarán al Señor, será un canto de alabanza en ese momento porque verán que sus seres queridos están cumpliendo lo que la palabra del Señor dice. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta, que es lo primero que se escribe cuando el apóstol Pablo escribe esta primera epístola a los tesalonicenses. Según la teología, es el primer escrito cristiano que hay. Antes que se escribiesen los evangelios, antes que se escribiesen
los Hechos de los Apóstoles, antes que se escribiese la carta a los romanos, a los gálatas, se había escrito esto. Este era el fundamento, esta era la fe. De aquí en más se afirmaban y creían lo que el apóstol decía en esta su primera enseñanza apostólica que él traía. Dice la palabra del Señor, el verso 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquellos que murieron en el Señor van a resucitar primero. Quiere decir que los segundos que van a resucitar van a ser los que no murieron en el Señor. Ahí está hablando y está dejando bien en claro que hay dos que van a resucitar, pero los que murieron en Cristo, esos van a resucitar primero. Después, los demás, porque tienen que comparecer delante del juicio del Señor, y el Señor no va a juzgar a la persona muerta, la va a resucitar para juzgarla. Entonces aquí este verso nos deja bien en claro que los que murieron en el Señor, los que ya partieron en el Señor, van a tener la dicha de levantarse y poder ver que aquellos que no creyeron en el Señor van a permanecer muertos aún un tiempo hasta que se cumpla lo que la palabra del Señor está manifestando. Esto es maravilloso, hermanos queridos, porque van a poder ellos alabar, glorificar y bendecir al Señor y decirle gracias, Padre Celestial. Lo van a poder expresar ya con un cuerpo en gloria igual al cuerpo del Señor Jesús, que es lo que enseña la palabra. Eso es maravilloso. Amén. No es lo mismo que nuestra carne pecaminosa, por ahí a lo mejor estamos enojados, por ahí estamos decaídos, alabamos al Señor y el Señor recibe igual esa alabanza. Pero cuando nos levantemos de la tumba, y quienes se levanten de la tumba y alaben y glorifiquen al Señor, como dice el libro de Apocalipsis, una alabanza santa, allí esos que alaben al Señor en esa manera, cuando alabemos al Señor de esa forma, no va a haber ningún pecado, y esa será una alabanza pura delante de la gloria del Señor. Esa es la gran diferencia, y por eso nos gozamos, alabamos el nombre del Señor ahora. Pero imaginémonos en ese momento cuando el cielo, el mundo entero se llene de esa alabanza de gloria, una alabanza pura, una alabanza digna de que el Señor la reciba, y cómo estaremos cada uno de nosotros en ese momento oyéndola, porque los muertos en Cristo lo van a hacer primero, dice la palabra. Luego nosotros, dice, pero hermanos, tenemos el placer y la dicha de contemplar eso, hermanos queridos. ¿Cómo nos vamos a gozarnos? ¿Cómo nos vamos a sentir el agradecimiento al Señor? De decirle, Señor, te doy gracias porque me permití escuchar esto, porque puedo ver esto. Unos acontecimientos hermosos, dignos de que el Señor sea alabado y glorificado. Dice la palabra del Señor, el verso 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Ese arrebatamiento, hermano, hay un proceso en ese arrebatamiento, y es que para ser arrebatado tenemos que dejar este cuerpo que dice que carne y sangre no heredarán la vida eterna. En ese arrebatamiento donde el Señor nos librará, o librará a quienes estén vivos en ese momento, de pasar por la muerte, van a ser transformados, dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Sorbida fue la muerte con victoria. Ganancia hay en el Señor, y nos dará el Señor a cada uno de nosotros ese hermoso privilegio. Amén. Porque así el Señor le mostrará a la muerte que tiene poder, no solamente porque resucitó a Lázaro, no porque resucitó al hijo de la viuda de Naín, no porque resucitó a la hija del principal de la sinagoga, sino porque dará el Señor la oportunidad de los que estemos vivos, o quienes estén vivos en ese momento, que no pasarán a la muerte, porque será destruido ese postrer enemigo, como lo declara la palabra. Entonces podemos ver, hermano querido, como relata aquí el Señor. Dice, por lo tanto, alentados los unos a otros con esta palabra. ¿Quién va a ver un espectáculo más lindo, un espectáculo tan grande, un espectáculo digno de Dios y gratis, hermano querido? Esto es lo lindo, lo vamos a poder participar. No es que el rico tendrá una mejor oportunidad, ni tendrá un lugar VIP
hasta el hermano más pobre que a lo mejor tiene que ir al culto y lo hace descalzo porque no tiene, ese estará viendo también eso maravilloso que el Señor estará trayendo y cómo se cumple la palabra del Señor, porque cumplimiento tendrá todo lo que esté escrito del Señor. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito es tu nombre, Rey. Por eso es que dice, por lo tanto, alentaos los unos al otro con esta palabra. Pero acerca de cuándo va a acontecer esto, no tenemos necesidad, hermanos, de saberlo, porque no es necesario que se escriba, esto está en la suprema voluntad de Dios y nadie puede escribirla ni nadie puede declararla, pero conocerla, gloria a Dios que la podemos conocer, hermano. Cosas que no se escriben, pero Dios dice va a suceder. Y tengamos por cierto que va a suceder, porque el Señor lo manifiesta y lo deja escrito en su palabra. Por eso dice que vendrá como ladrón en la noche ese día, hermano querido. El ladrón no avisa cuando le va a ir a robar a la casa. Y el Señor le hace ver a la iglesia de Tesalónica que de la misma manera va a ocurrir. Y pone el Señor un letrerito para que nosotros podamos saber que se está cumpliendo lo que Él dice. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, sobre los que no van a recibir al Señor en las nubes, sobre los que no van a resucitar en la primera resurrección, por los que no van a ser transformados, sobre ellos vendrá destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Amén. Que ellos no escaparán, pero gloria a Dios que el Señor a nosotros nos abrió una puerta de escape, así como cuando hizo el arca allí en el libro de Génesis, así el Señor también a cada uno de nosotros nos ha abierto esa puerta de escape. ¿Cómo no alabar, cómo no glorificar el nombre santo y bendito de nuestro Dios? Por eso dice más, vosotros hermanos no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como al ladrón, no, porque la palabra del Señor nos declara a nosotros, los que hemos recibido al Señor, porque todos vosotros sois luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Amén, gloria a Dios. Qué maravilloso es saber que no importa la condición en la que estemos viviendo aquí en la tierra, que no nos falte nada, que tengamos todo o que carezcamos de muchas cosas, pero siempre, siempre hijos de luz, hermano. Eso es lo que la palabra del Señor relata. Ahora, la linda advertencia del verso 6, por lo tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Estar en la presencia del Señor, estar en la gracia del Señor, estar en la voluntad del Señor y sobre todo sentir que la presencia del Señor a través del Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Amén. Y esa es la seguridad, hermano querido. El Espíritu Santo, aún en la tiniebla más oscura, alumbra. Amén. Por eso el Señor Jesús decía que no se prende una luz y se oculta, sino que por el contrario se pone sobre la mesa, hermano querido. La mesa simboliza el lugar donde está el alimento y donde toda la familia se reúne a compartir. Y eso es lo que el Señor quiere, que nuestra luz esté allí en ese lugar, para que todos nuestros familiares sean alumbrados cuando entran a la casa, dice la palabra de Dios. Ninguno va a entrar a oscura delante de la presencia del Señor, porque cada uno de nosotros, la palabra dice, vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Déjenlos a ellos, déjenlos a los que rechazan al Señor y apérrese con fuerza a la voluntad del Señor. Amén, Señor. Y como decía el pastor Gerardito en el verso 8, pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con esperanza de salvación como yelmo. Bendito sea el nombre del Señor. Que podemos decirle a todo eso la vestimenta que el Señor nos prepara. No tiene que ir a comprar esa coraza, no tiene que ir a comprar ese yelmo, no tiene que ir a conseguir esa esperanza, porque es lo que Dios le provee a los suyos.
Así que hermano, gócese, alabe, glorifique el nombre del Señor, que Dios tiene estos elementos para proveernos a cada uno de nosotros. Dice el verso 9, ¿por qué? Porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos, que estemos en vida, o que hayamos muerto, o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Esto es lo que el Señor nos manda, esto es lo que el Señor requiere de cada uno de nosotros, que nos animemos, que cobremos ánimo en la palabra del Señor, en lo que Dios dice, en lo que Dios tiene escrito. Allí está nuestra ganancia. Aferrarnos a ellos es aferrarnos a la victoria. Permanecer en ellos es permanecer en la victoria. Estando asidos de ellos, estamos asidos de nuestro amado y bendito Dios. Para mi Rey la honra y la gloria, y de mí tu divina y santa misericordia. Amén, Señor. Gloria a Dios. Glorificamos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, que vive y reina para siempre. Bendito. Qué hermoso, hermanos queridos, poder sentir la presencia del Señor y ver con mucha esperanza de lo que se dice, aquellos que duermen y nosotros que todavía estamos con vida. Glorificar aquí al Señor, con pecado, con inmundicia, muchas veces, como decía el pastor Osvaldo, con lucha, aflicción, tribulación, pero meditar en esta gloriosa palabra, que aquel día se está avecinando, hermanos queridos, en donde no hay que pagar nada, nada. Uno quiere ir al cine a ver una película, tiene que pagar, y depende del asiento que le toque. Aquí todos vamos a disfrutar, no vamos a ser solamente expectantes, sino disfrutar de lo que el Señor va a hacer. Eso es lo glorioso. Por eso desvivámonos, hermanos queridos. Aleluya. Por eso que tiene vida también para la otra vida, como dice la palabra del Señor. Son sombra de las cosas que ha de venir. Sí, desvivámonos por venir a la iglesia y alabar su santo nombre, porque es una sombra de lo que realmente está por acontecer. Y a la verdad va a acontecer, hermanos queridos, y no falta mucho para esto. Por eso me gozaba tanto y podía imaginar mientras el pastor Osvaldo relataba todo esto, de cómo el Señor iba a estar en el aire resucitando, de cómo el Señor iba a estar en el aire transformando nuestros cuerpos. Gloria. Y poder ver, hermanos queridos, todo eso. Qué hermoso, cómo no vamos a alabar el nombre del Señor desde aquí en la tierra, porque recuerde que la vestimenta es una coraza de fe. Aleluya. Es algo que no vimos, pero que lo creemos firmemente que es así. Gloria. Por eso gozarnos y alegrarnos en el Señor, aplaudir, saltar, gritar, oh gloria a Dios. Gloria. Eso es digno de fe, hermanos queridos, que sabemos que Él lo dijo y Él lo va a hacer. Amén. No porque lo traigamos como mensaje, hermanos, sino como dijo el pastor Osvaldo. Está plasmado en las Escrituras, quiere decir que el Señor mismo lo dijo y nosotros al creerlo así, lo predicamos y lo enseñamos así. Ahora sí, hermanos queridos, vamos a estar leyendo los mensajitos y después voy a sacar los pancitos para anotar. El primer mensajito, la pastora Zulma, si bien está con nosotros, también escribe y dice: querido Dios, gracias por el programa, te pido lo estés bendiciendo, Señor. También bendice a todo tu pueblo y a todos los oyentes. La hermanita Ro dice: buen día, el Señor les bendiga, y así también a cada oyente. La hermanita Ada dice: buen día, bendiciones para todos los pastores, hermanos en Cristo, familiares y oyentes. La pastora Gilda: Dios fortalezca y llene de su amor a mis pastores que levantan la bandera de este evangelio de poder. La hermanita Sonia: Dios los bendiga, pastor, en una manera muy especial. La hermanita Nancy Cabral: Dios los bendiga, pastores, y a cada oyente, bendiciones. La hermanita Noé Ceballos dice: bendiciones, pastores, que Dios bendiga grandemente sus vidas y así a cada oyente. La hermanita Ro: hermosa palabra, gloria a Dios. La hermanita Sonia: amén, Padre amado, aprendí a depender de ti y te doy toda la gloria, la honra y la alabanza. Y cuando estamos los dos solos, todo te lo cuento. Y me llena de gozo saber que me escuchas. La hermanita Sonia nuevamente dice: amén, Señor, hazme obediente a tu voluntad.
La hermanita Noé, amén, gloria a Dios. La hermanita Nancy, amén. La hermanita Sonia, amén, gloria a Dios, amén, amén. La hermanita Ro, amén, gloria a Dios. La hermanita Sonia, me gozo sintiendo la bendita y santa presencia de Dios. Ella no tiene límites. La hermanita Ada, gloria a ti, Dios. Gracias por alcanzarme salvación por medio de tu Hijo Jesús. La hermanita Nancy, amén, gloria a Dios. La hermanita Ada, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, que vive y reina para siempre. La hermanita Nancy nuevamente decía, amén, gloria a Dios, podría ser un pancito de vida para mi vida, pastor, amén. Y la pastora Gilda dice, Dios los bendiga mucho, pastores y a cada oyente, pan de vida para mi mamá y mi vida, la diaconisa Yali. Así que ahora vamos a estar pasando los pancitos, hermanos queridos, gracias por todos esos mensajitos. Como decía la hermanita Sonia, no tiene límites la presencia del Señor. Se hace sentir en este lugar. La pastora Gilda dice, toda la gloria a Dios, al Rey de Reyes. Amén. No tiene límites, hermanos queridos, la hermosa presencia del Señor no tiene límites y podíamos gozarnos junto al pastor Osvaldo aquí, junto a mi madre, hermanos queridos. Ahí nos llegamos a ver bien. Nos podíamos gozar y sentir la presencia del Señor. Y del otro lado, hermanos queridos, el coronel Molde, esto parece lo que es cuando se acerca Felipe y lo traslada el Señor rápidamente. Allí también llevó su santa presencia en los hogares. Y como decía el pastor Osvaldo, el pastor Adrián de Deuteronomio, el que oye la voz del Señor atentamente. Los que estuvieron atentamente sintieron la presencia del Señor, se gozaron, lo expresaron los hermanos diciendo amén, gloria a Dios, amén, gloria a Dios. Era una eterna alabanza, así también va a ser en el cielo, hermanos queridos, pero ya diferente viéndolo al Señor y estar allí con todos nuestros seres queridos. Por eso el primer pancito ahora también va a ser la hermanita Ro. Ahí el que queda para el siguiente, y dice, de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Amén. Hechos 13:29. Amén. Hechos 13:29. De todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Qué hermoso, hermanos queridos. Hermanita Ada, Lucas 5:20. Al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Lucas 5:20. Qué hermoso. La pastora Gilda. Salmos 25:3. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Todas promesas hermosas. Salmo 25:3 para la pastora Gilda. Para la hermanita Julie. Isaías 41:18. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de agua en la tierra seca. Hermosas bendiciones también. La hermanita Sonia, Salmos 33:12. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Hermoso. Nancy. La hermanita Nancy,